quiero darle lectura a la palabra de Dios y usted, por favor, sígame con su vista en la palabra. Yo haré la lectura en voz alta. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero leer nada más la última parte. Nuevamente dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cierre sus ojos y únase conmigo en esta palabra de oración. Señor, te damos gracias porque hemos estado en este lugar dispuestos, Señor, y listos para adorarte y alabarte por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Pero también, Señor, estamos aquí porque queremos escuchar tu palabra, queremos recibir tu mensaje. Así que, Padre, te pedimos en humildad que nos hables. Estamos listos, Señor, para escucharte. Así que a través de tu escritura, háblanos, confróntanos, para poder nosotros vivir en paz, pero con esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque podemos estudiar juntos tu palabra. Háblanos entonces a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, lo he titulado de la siguiente manera: vivir en paz es posible. Vivir en paz es posible. Y esto, hermanos, no solamente es una frase positiva, sino es una realidad espiritual. Cada uno de nosotros, al leer este pasaje, entendemos que vivir en paz es algo posible, porque Dios es el que nos da esa paz. Dios es el que guarda nuestro corazón y guarda también nuestros pensamientos. Y al hacer esa acción, el Señor a nuestro favor nos provee de su paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A manera de introducción, quiero decirle que todos los seres humanos que existimos en este planeta queremos tener paz en nuestra vida. O le pregunto, ¿usted quiere tener problemas, preocupaciones, ansiedades? Porque si sí, le paso unos de los míos. Le paso mis problemas, le paso mis preocupaciones y le comparto a lo mejor de esas ansiedades. Pero la idea que todos los seres humanos tenemos es vivir en paz, vivir tranquilos, vivir sin preocupaciones. Y siendo sinceros, debemos admitir que aunque anhelamos vivir en paz, lo que estamos experimentando con mayor frecuencia es tensión, estrés, preocupación, ansiedad, depresión y todas las enfermedades del siglo presente. Pero yo quiero decirle que la tensión, cuando la vemos a la luz de la palabra, tiene un propósito especial de parte de Dios. Y es recordarnos que nuestra vista y nuestra vida no debe de estar en cosas humanas y terrenales, sino que debe de estar en manos de nuestro Dios. A través de las presiones y de las preocupaciones, Dios nos hace un llamado para que cada uno de nosotros volteemos nuestra vista hacia donde Él está y caminemos en nuestra vida por el camino que Él nos marca. Pero la tensión, a manera general, es un factor desafortunado en la vida de nuestro mundo. En el presente, el claro ejemplo de esto es que hace tiempo se publicó lo siguiente, hermanos. Al día en México se consumen 15 toneladas de aspirinas. 15 toneladas de aspirinas entre todos los pobladores de este país mexicano estamos consumiendo. A raíz de la pandemia, la venta de tranquilizantes y pastillas para dormir ha sido muy alta. La demanda ha excedido. En los últimos 20 años son también demasiados los libros que hablan sobre la paz o sobre la tranquilidad, porque a final de cuentas hablan de la paz en el contexto humano y eso no es algo posible. Pero hay muchos autores que están escribiendo sobre cómo conseguir paz emocional, mental y relacional. Y son libros que son demasiado vendidos en el presente. Pero hoy quiero que veamos que la palabra de Dios, nuestra Biblia, tiene mucho que decir sobre la paz.
La Biblia habla mucho acerca de este tema de la tensión, del estrés, de la presión y sobre todo habla mucho más la palabra acerca de los antídotos y remedios contra estos males. Pero quiero decirle que la paz en la palabra de Dios, esta palabra paz se usa para referirse a 3 tipos de paz. Y quiero hablar de estas antes de entrar de lleno al mensaje. La palabra nos muestra que existe una paz espiritual. Y todo ser humano necesita experimentar la paz espiritual, porque esa es la paz que tenemos para con Dios. La palabra del Señor en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, entonces recibimos esa paz espiritual. Estamos en paz con Dios y solamente existe este camino. Si no vamos a través de Cristo al Padre, no podemos experimentar la paz espiritual, porque solo Jesús, a través de su sacrificio, nos da esa paz para con nuestro Señor. Pero la Biblia también habla de la paz emocional. Y esta paz emocional es la paz de Dios. La paz espiritual es la paz con Dios, pero esta paz emocional es la paz de Dios que le da a sus hijos para que podamos estar primeramente en paz con Él, pero también en paz con los semejantes. De manera interna también podemos disfrutar de esta paz emocional. Y la palabra en Colosenses capítulo 3 versículo 15 nos refuerza esta idea. Dice la Escritura que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este texto nos dice que debemos permitir que la paz de Dios sea ese referee o ese árbitro en nuestras vidas. Que usted y yo podamos realmente entender las llamadas de atención que Dios nos quiere dar a través de esos momentos de crisis y de tensión. ¿Qué hace un árbitro, hermanos, en la cuestión de los deportes? Vigila que las cosas se hagan de la manera correcta. Y aunque a veces no nos gusta, el árbitro tiene el propósito de mantener la paz y se asegura que todo se vaya desenvolviendo en cualquier rama del deporte de una manera tranquila y de una manera ordenada. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a poder mantener esta paz emocional en medio de situaciones de crisis y en medio de situaciones de caos. Pero también la Biblia nos habla acerca de la paz relacional. Y la paz relacional es la que tenemos con las demás personas, con nuestro prójimo. Romanos 12, versículo 8, está ahí en la pantalla y si lo alcanza a ver, léalo. Dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Las relaciones humanas pueden ser una fuente de tensiones. Incluso nuestro trato con nuestros semejantes nos puede hacer estar ansiosos, estresados, deprimidos. Pero podemos hacer lo posible en nuestras fuerzas para vivir en paz con esas personas, a pesar de que nos provoquen tensión, presión o preocupación. Para la mayoría de nosotros, los problemas más grandes que tenemos y donde más necesitamos paz es en nuestras relaciones humanas. Necesitamos paz con la gente, con nuestro jefe, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con la familia, con los amigos, con los hermanos en la iglesia, y la lista podría seguir. Y la buena noticia es que esta paz relacional, también Dios, a través de su Espíritu Santo, nos la puede y quiere proveer. Para que usted y yo entonces cumplamos lo que dice Romanos 12, 18, que vivamos en paz con todos. Que vivamos estando tranquilos. Pero hoy en día cada uno de nosotros debemos conocer esto, que esta paz en estos 3 niveles o de estas 3 maneras solamente la podemos encontrar en nuestro Señor, en nuestro Salvador Jesucristo. Hay un pasaje que llama mi atención en Juan capítulo 14, versículo 27, palabras de Jesús diciendo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy, dice Jesús, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo.
Y con esto nos queda claro que esta paz espiritual, emocional, relacional, solamente Cristo Jesús la puede ofrecer. La paz no la va a ofrecer, hermanos, las aspirinas. La paz no la van a ofrecer los omníferos, no la van a ofrecer los sistemas de gobierno en nuestro país. Esta paz solamente Cristo Jesús y nadie más la puede ofrecer. Pero yo quiero entonces que juntos meditemos en una pregunta a través de este mensaje. ¿Qué debo hacer para obtener esa verdadera paz? ¿Qué necesito empezar a poner en práctica para disfrutar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que está descrita en la Escritura? Yo quiero compartir entonces contigo una serie de recomendaciones o acciones que nos van a ayudar a ti y a mí a obtener y experimentar esta verdadera paz. Lo primero que yo observo en la Escritura, para obtener la verdadera paz, lo primero que hay que hacer es obedecer los principios de Dios. Si queremos experimentar esa paz relacional, emocional, espiritual, emocional, necesitamos obedecer los principios de la palabra de nuestro Dios. Si usted y yo no hacemos caso o ignoramos o desobedecemos los principios de la palabra de Dios, pues entonces no vamos a poder experimentar la paz. Hay dos pasajes que nos hablan de esto y están en el Salmo 119, que por cierto es el capítulo más largo de toda la Escritura y tiene demasiada enseñanza para nosotros respecto a este tema de la paz. Y nos dice aquí el salmista que si queremos experimentar la paz de Dios, debemos obedecer los mandatos, las enseñanzas e instrucciones de Dios que se encuentran en su palabra. Salmo 119, versículo 165 y versículo 167 dice: los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Y el versículo 167 del Salmo 119 dice: he obedecido tus decretos y los amo mucho. Si quieres obtener la paz verdadera, entonces, mi hermano, hermana, haz exactamente lo que dice la Biblia. Ama la palabra de Dios, porque dice aquí el Salmo de una manera clara: los que aman la palabra, los principios, los mandatos de Dios disfrutan de mucha paz. Tal vez en tu vida hay situaciones de tensión, de preocupación, de ansiedad, de depresión, de estrés, porque no estás amando los principios de la Escritura. No estás obedeciendo los mandatos que Dios nos da a través de su palabra. Dios, hermanos, nos dice que la paz viene cuando vivimos en armonía con Él. Si tú y yo queremos experimentar paz lejos de Dios, te tengo una noticia, y es una mala noticia: no la vas a poder experimentar. Porque la paz solamente la experimentamos cuando tenemos una relación con nuestro Dios. Sin Dios tú puedes experimentar calma y temporal. Puedes experimentar tranquilidad, quietud, pero solamente con Dios experimentamos paz verdadera. Dios nos dice que cuando hacemos lo que Él nos manda, cuando obedecemos sus principios que están registrados en la Escritura, disfrutamos de su paz. Así que sería bueno preguntarte, hermano, ¿qué tanto estás obedeciendo los principios de Dios que están en su Biblia, que están en la Escritura? Porque la Biblia es este manual que Dios nos ha dado para que tú y yo seamos capaces y vivamos en paz. La Escritura contiene principios, contiene consejos para cada área de nuestra vida. Yo no sé si tú sabías, pero la Escritura nos comparte y nos muestra principios para tener una buena salud física. La Biblia nos comparte consejos para tener un matrimonio feliz, para lograr que nuestra familia sea una familia en plenitud. La Biblia también habla acerca de cómo podemos tener finanzas saludables, tener una buena economía. Nos habla la palabra mucho acerca de las relaciones interpersonales y de cómo estas pueden ser relaciones sanas que honren y agraden a Dios. Y hay muchos más temas de los que la palabra nos habla. Y todo eso lo hace el Señor para que tú y yo disfrutemos la paz verdadera. La cuestión es que tú y yo tenemos la libertad de pasar por alto estos principios. Porque Dios así nos ha creado, con una capacidad de decisión. Pero si hacemos eso, si desobedecemos los principios, no tenemos entonces ni cara, ni derecho, ni excusas para culpar a otros
y mucho menos a Dios por nuestros problemas. Porque Dios nos ha dicho aquí la clave, nos ha dado aquí la receta. ¿Quieres experimentar verdadera paz? Obedece los principios que la Escritura ya contiene. Si no lo hacemos, entonces vamos a experimentar caos, presión y crisis. Lo más grave es que muchos hemos elegido lo segundo. Hemos elegido experimentar crisis, tensiones y preocupaciones en lugar de disfrutar de la paz de nuestro Dios. Pero si hoy nos enfocamos en obedecer estos principios de la Escritura y hacerlo por toda nuestra existencia aquí en la tierra, será entonces nuestra estancia aquí una estancia en paz. Esto, hermanos, es algo sencillo de entender. Y te lo resumo en una frase: si quiero tener paz, entonces debo obedecer los principios del Señor. Lo segundo que yo encuentro en la palabra: si queremos experimentar la paz verdadera, hay que aceptar el perdón de Dios. Hay muchas personas, incluso cristianos, que no experimentan esa paz porque aún no aceptan el perdón que Dios ya ha ofrecido a través de Cristo Jesús. Y por esa situación es que tienen conflictos, que tienen peleas, que se la pasan en problemas, que provocan e inician discusiones, porque aún no han aceptado el perdón de Dios. Si queremos experimentar, usted y yo, paz verdadera, debemos aceptar este perdón perfecto, único, que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Perdonar, hermanos, quiere decir liberarse del castigo, liberarse de la culpa. La cuestión es que para la mayoría de las personas la culpa es el destructor número uno de su paz. Por esa emoción de culpabilidad o ese sentimiento de culpa, no están experimentando la paz de Dios, porque se han cerrado a aceptar ese perdón. No quieren realmente disfrutar de esa nueva oportunidad que Dios les ha dado. Y no sé si usted sepa, pero cuando nos sentimos culpables, no avanzamos. Cuando nos sentimos culpables, nos quedamos con ese sentimiento de víctima. Nos quedamos con esa idea de que la gente nos está persiguiendo o que el pasado nos está abrumando. Y entonces lo que pasa es que pensamos todo el tiempo en esos errores que hemos cometido. Y todo eso es señal de que no hemos aceptado el perdón de Dios. De que no hemos dejado que Dios nos desborde, nos llene con su poder y con su perdón. La única manera de tener paz en nuestra mente y corazón es teniendo una conciencia limpia, la cual solo Dios puede darnos. Miqueas 7, versículo 18 dice: ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. El profeta Miqueas de manera clara dice que el Señor, nuestro Dios, se deleita, disfruta perdonando a su pueblo. Miqueas lo deja claro en este pasaje y empieza haciendo una pregunta: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona y perdona y perdona a un pueblo que sigue desobedeciendo? El profeta Miqueas de manera clara dice: Dios se deleita perdonando. Dios se deleita mostrándonos su amor inagotable. A Dios, hermano, le gusta perdonar. A Dios le encanta que tú y yo vayamos, confesemos nuestros pecados y recibamos de Él su perdón, porque de esa manera Dios nos muestra su amor inagotable. Así que yo quiero que hoy grabes en tu mente esto: a Dios le gusta perdonar, porque así te muestra su amor inagotable. No tomes esto ahora como una licencia o un comodín para entonces pecar, pedir perdón y experimentar el amor de Dios, sino tómalo con esa gracia y misericordia que Dios tiene para contigo. Si quieres realmente experimentar la paz de Dios, necesitas aceptar su perdón. Alguien dijo una vez que el Señor, hermanos, tiene el borrador más grande y está disponible para cada uno de sus hijos cuando confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos. Y con ese borrador tan grande que Dios tiene, borra nuestro pecado,
quita nuestro pasado que nos estorba y nos es una carga. Así que, hermanos, a Dios le gusta perdonar porque así nos muestra a sus hijos su amor inagotable. Si queremos experimentar entonces paz, aceptemos el perdón de Dios. Tercer consejo para experimentar la paz verdadera: concentrémonos en la presencia de Dios. Isaías 26, versículo 3 refuerza esta idea, porque en este pasaje observamos al profeta Isaías diciendo: tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Así que si queremos experimentar verdadera paz, debemos también concentrarnos en la presencia de nuestro Dios, que siempre nos acompaña, que nunca nos deja, que jamás nos abandona. Y en medio de los problemas y de las crisis, concentremos nuestra mirada en la presencia de nuestro Dios. Necesitamos reconocer que el Señor siempre está con nosotros. Necesitamos recordar esta gran verdad y hay que aprender a sentir su presencia en medio del caos. Hay muchos cristianos que por eso no vivimos en paz, porque nos olvidamos de voltear nuestra vista hacia donde Dios está, porque ignoramos que el Señor siempre está con nosotros y no hemos aprendido a sentir su presencia, porque asimilamos: si Dios está presente en mi vida, yo no tengo que tener problemas. Pero hermanos, yo no sé de dónde a veces sacamos esas herejías, porque la palabra nos dice que Jesús nos advirtió: en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, porque Jesús ha vencido al mundo. Así que tú y yo debemos concentrarnos en la presencia de nuestro Dios. Tú y yo, cuando enfrentamos crisis y problemas, tenemos la oportunidad de concentrarnos en los problemas, en las presiones, en las preocupaciones, en las crisis. O tenemos también la oportunidad de concentrarnos en Dios. Esta semana, y lo comparto porque yo creo que el Señor permitió que viviéramos mi esposa y yo algo en cuanto a esta crisis y este caos para tener algo que decir respecto a esto. Tuvimos la bendición de ir como cada martes a la red que tenemos en Torrentes. Una red, hermanos, que por cierto está creciendo grandemente. El Señor está obrando en aquella parte de la ciudad en el norte, en Torrentes, Costa Dorada, Oasis, Lomas 4. El Señor está sembrando su palabra. Y entonces terminamos de estar en la red con los hermanos y de compartir la primera lección acerca de las disciplinas espirituales. Y cuando yo me disponía a arrancar la camioneta para ir después de la red a visitar a una familia, ¿qué cree? La camioneta no quiso prender. Ya no arrancó. Le metí la llave y en eso veo que se prenden las luces, el tablero y todo lo interior, y de repente para abajo todo y se pone oscuro. Y entonces yo, hermanos, me declaro un ignorante en la cuestión mecánica. Le tengo mucho respeto y mucha confianza de más a veces a los mecánicos, porque yo desconozco todo lo que un carro necesita para funcionar. Y entonces, por más que intenté arrancarla, pues no había ni luz ni chispa. Y uno de los asistentes nuevos, por cierto, me brindó ese auxilio y me dijo: pues trae cables. ¿Y qué cree? El pastor no trae cables en su camioneta y él tampoco traía. Entonces ni modo que agarráramos cada quien, ¿verdad? Porque no, mucho peligro. Pero fuimos a una ferretería, compramos cables, conectamos y todo. ¿Y qué cree? No arrancó la camioneta. No era la batería. Yo hasta pensé que AutoZone me había engañado, porque la batería no tiene ni 8 meses que la compré. Y entonces yo empecé a preocuparme porque ya iba tarde a la visita. Y entonces le hablo a mi hermano: hermano, tengo un problema con la camioneta, pero sí voy a llegar. No me cierre la puerta, por favor. Ahí voy. Y entonces la camioneta no arrancó. Pero lo que pasó es que Luis, el asistente invitado a la red, que el domingo recibió a Cristo, me dijo: pues yo lo llevo. ¿A dónde es? Le dije: aquí cerquita, 3 minutos, 4 minutos máximo. Y entonces me llevó, me dejó, hice la visita y fue una bendición. Y la camioneta ahí se quedó. Y hasta el día siguiente fui por ella, pero en la noche me quedé pensando: ¿y qué voy a hacer? Tengo que hablar a la grúa, tengo que llevar al mecánico, no sé cuánto me va a costar. Y empecé, hermanos, a llenarme de preocupación, de ansiedad, de estrés, porque viene la bebé, vienen gastos, y yo haciendo cuentas y no me daba la matemática. Y en ese momento, pues dije: Jaime, ¿qué estás haciendo? Estás actuando de una manera humana. Concéntrate en la presencia de Dios. Y antes de dormirme, pues dije: Señor, esa camioneta es para ti. Cuando la conseguí, la adquirimos, la consagramos porque era para servirte. Y yo sé que si es tuya, tú mañana la vas a hacer arrancar. Al día siguiente voy con el mecánico y ¿qué cree? Nomás le movió un cable
y arrancó. Pero me dijo, este cable está suelto, está haciendo ahí falso contacto, te puede provocar un corto, así que si quieres de una vez la llevamos al taller y checo los cables y los recableo bien, los aterrizo como debe de estar. Y gracias a Dios, hermanos, lo que yo pensaba que iba a salir carísimo, salió solamente en 1,500 pesos. Pero observe, cuando no nos concentramos en la presencia de Dios, yo ya me hacía, hermanos, llevando la camioneta al deshuesadero. Yo ya me hacía yendo con Carla a las consultas al ginecólogo, con ella aquí en mis hombros. Pero cuando recordé que Dios estaba conmigo, o más bien yo estaba con Dios, experimenté paz. Experimenté su cuidado, como lo dice Isaías, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti. Y le confieso algo, nada más que no le voy a decir a Carla. Mientras estaba en la visita con esta familia, yo nunca pensé en la camioneta. Yo le dije a Carla, mira, me está hablando un hermano porque vamos a salir tarde de aquí, estamos hasta Lomas 4 y tal vez nos quiere llevar a la casa, entonces contéstale tú porque pues voy a empezar aquí con los hermanos, a atenderles, a platicar con ellos. Y comprobé esto, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Y hermanos, el Señor no defrauda. El Señor no desilusiona. Si decides mirar las dificultades, es casi seguro que te vas a angustiar, te vas a preocupar y esa angustia te va a llevar a estar deprimido. Pero si te concentras en la presencia de Dios, vas a poder descansar. Yo, hermanos, creo que en toda la semana no descansé tan bien como ese día. Y eso que la camioneta se había ahí quedado parada en un lugar donde he escuchado que está peligrosa la cosa. Así que, mi hermano, yo te invito a que decidas aprovechar bien las oportunidades. Concéntrate en la presencia de Dios y no en los problemas. La tensión, los problemas, la preocupación es la forma en la que Dios nos está diciendo, mírame a mí, no mires el problema, concéntrate en mí y en mi presencia, en mi poder. Y cuando hacemos eso, hermanos, el problema lo vemos con la dimensión correcta. Y ya no decimos, oh, qué gran problema, sino decimos, oh, qué gran Dios. El salmista también en el Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en el versículo 10 nos recuerda, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Hermanos, este salmo no lo escribió David porque a veces creemos, todos los salmos son de David. Si eso cree, le invito el miércoles, estamos estudiando los salmos. Nos falta bien poquito para llegar a este Salmo 46, como unos 2 años yo creo nos falta para llegar aquí. Pero fue escrito este salmo mucho tiempo después de la muerte de David. Y el contexto en el que se escribe este salmo es en medio de un ataque que Sennacherib, el rey de Asiria, estaba por hacer a la nación de Israel. Y la Biblia nos cuenta y nos dice que los soldados asirios están rodeando Jerusalén. Están alrededor para atacar y los israelitas adentro de la ciudad están nerviosos. ¿Por qué? Porque están concentrados en el problema, en lugar de enfocarse en la presencia de Dios que está con ellos. El peligro era bastante grande. Yo no juzgo a los israelitas porque si nos está rodeando un ejército enemigo con mayor poder, con mayor capacidad y con armas que nos van a destruir, obviamente lo natural y humano es tener miedo. El peligro era bastante, pero en medio de eso se levanta un hombre que escribe este salmo y les dice, hay que clamar a nuestro Dios, hay que pedirle a Él que nos ayude. Y cuando Dios ve a su pueblo en medio del problema, concentrarse en su presencia, manda una plaga, los protege y los mantiene a salvo. El Señor, hermanos, es nuestro refugio y nuestra fortaleza. No importa lo abrumador del problema, no importa lo que estés enfrentando, Dios es tu ayuda en momentos de dificultad. Podemos confiar en Él. Pero quiero darle estos 2 tips que nos da este mismo salmo. Porque el versículo 10 nos dice que si queremos recibir la ayuda de Dios en esos momentos de dificultad y de crisis, hay 2 acciones sumamente importantes que debemos realizar. La primera, estar quietos. Y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero cuando enfrentamos crisis, lo menos que podemos hacer es estar quietos. Andamos buscando solución, andamos buscando una respuesta, andamos buscando ayuda, pero aquí el Señor nos dice, si quieres recibir mi intervención,
estate quieto. Se usa aquí una palabra hebrea que no habla solamente de no movernos, sino habla de soltarnos, de descargarnos, de descansar en Dios. Es decir, que este salmo nos está diciendo que si queremos la intervención de Dios, debemos dejar de aferrarnos a esas cosas que nos impiden exaltar el nombre de nuestro Dios. Y la segunda acción que debemos hacer para recibir la ayuda de Dios es reconocerlo a Él como nuestro Señor. Si queremos su ayuda, entonces debemos reconocer a Dios como nuestro Señor. Y esto lo hacemos cuando obedecemos los principios de su palabra. Esto lo hacemos cuando aceptamos su perdón. Y lo hacemos también cuando nos concentramos en su presencia. Así que, mis hermanos, si queremos experimentar la paz verdadera, debemos concentrarnos en la presencia de nuestro Dios. Cuarta acción. Para experimentar verdadera paz, confiemos en los propósitos de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas todas tus veredas. Si queremos entonces experimentar la paz de Dios, debemos confiar en sus propósitos. Aun cuando las cosas para nosotros no tengan sentido, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Estos versículos nos mencionan 4 acciones, 4 cosas que debemos hacer. Las primeras 3 son en relación a usted y a mí. Son relaciones que debemos hacer como humanos. Pero la cuarta acción es una promesa que Dios hará como respuesta a nuestra obediencia a las primeras 3 acciones. Este pasaje nos dice, en cuanto a los mandatos para usted y para mí, lo primero que hay que hacer es confiar en el Señor. Lo segundo, no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Tercera acción, reconocerlo y reconocerlo como nuestro Dios. Y cuando hacemos esas 3 acciones, el Señor responde haciendo, porque el pasaje dice, y Él hará. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en tus caminos y Él hará. Él hará derechas nuestras veredas. Si cumplimos los 3 mandatos que Dios nos da, entonces estemos seguros y confiados que el Señor hará realidad su promesa. Yo te quiero preguntar, hermano, sin necesidad de que respondas, pero ¿qué haces en las situaciones difíciles? ¿Qué hacemos cuando estamos en crisis? Cuando tenemos problemas. Siendo honestos, debemos reconocer que en esos momentos a veces perdemos mucho tiempo y energía tratando de descifrar las cosas, de entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Y sin darnos cuenta, lo único que pasa es que perdemos tiempo y energía. Porque esas cosas que nos suceden a veces no tienen sentido, no tienen lógica, no tienen explicación humana. Pero debemos confiar que Dios tiene un propósito. Lo que debemos hacer en esas situaciones difíciles, según este pasaje, es confiar en Dios, creer en Dios, esperar en Él. Eso es lo que Dios nos manda a través de su palabra a hacer, a confiar y a esperar en Él. Pero la mayoría de nosotros nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad, de estrés, nos deprimimos en lugar de confiar en Dios y esperar en Él. En el presente hay 2 preocupaciones que todos tenemos y que nos muestran que a veces no estamos tomando en cuenta los principios y los consejos de Dios. Cuando enfrentamos enfermedad, cuando enfrentamos la muerte, muchas veces nosotros dejamos de confiar en Dios, dejamos de esperar en Él. Pero si realmente hemos creído en Dios, el Señor nos pide que a pesar de la enfermedad y a pesar de la muerte, confiemos, le creamos. Quiero confesarte algo, hermanos. Una de las lecciones que he aprendido en los últimos años de mi vida es que yo no tengo que entender por qué. No tengo que entender cómo, ni saber cuándo Dios hará o cuándo hace lo que hace. Todo lo que tengo que hacer es confiar en Él. Y te lo digo a lo mejor muy fácil, pero siendo honesto, cuesta mucho. Porque como ser humano, quiero explicaciones, respuestas, soluciones.
Pero el Señor me ha enseñado, hermanos, en estos últimos años de mi vida, este gran principio. No tengo que entender por qué, ni cómo, ni cuándo Dios hace lo que hace. Todo lo que tengo que hacer, porque así lo dice la palabra, es confiar en Dios. Y cuando confío en Dios, obedezco sus principios. Cuando confío en Dios, acepto su perdón. Cuando confío en Dios, me concentro en su presencia. Y cuando confío en Dios, entonces recuerdo que Él tiene propósitos de bien y mayores que los míos. Última acción, hermanos, si queremos experimentar paz, la palabra nos dice que hay que pedírsela a Dios. Filipenses 4, versículos 6 y 7, el pasaje con el que comenzamos este sermón, nos dice que si queremos experimentar la paz de Dios, tú y yo debemos pedírsela. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así, fíjese bien cómo dice, así Dios les dará su paz, esa que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Es importante, hermanos, notar el orden. Primero oras y luego recibes la paz. A veces queremos hacerlo al revés, volteado. Queremos experimentar paz para entonces después orar. Pero este pasaje es claro y nos dice que esto es una relación de causa y efecto. Si no estás orando, con seguridad estás preocupado. Y no sé si sabes, pero la preocupación en el ser humano es una emoción inútil. Es una emoción inservible porque ahoga nuestra vida. Así que yo te invito y te aconsejo a que conviertas tus preocupaciones en oraciones. Todo aquello que te preocupa, ponlo en manos de Dios. Aunque para la gente sea algo mínimo, si a ti te preocupa, créeme, a Dios también le preocupa. Así que yo te animo y te aconsejo, convierte tus preocupaciones en oraciones a nuestro Dios. Una vez escuché en un seminario de ayuda que en la universidad alguien fue a compartir y era obligatorio entrar. Escuché que para controlar las preocupaciones, ese conferencista decía que todos por igual necesitamos un oyente que sea incondicional, que no nos juzgue, para descargar entonces nuestra preocupación, nuestra ansiedad, nuestros problemas. Y este sujeto, pues obviamente, ¿verdad? En cuanto a su experiencia humana, dio un consejo y dijo: yo les sugiero que hablen con su mascota. Si tienen un perro, un gato, un pajarito, unas tortugas, un peces, háblenle de sus problemas, cuéntenle sus preocupaciones. Y les soy honesto, el consejo que él daba en cierta parte tiene sentido. Necesitamos un oyente incondicional. Lo que no tiene sentido es que ahora nosotros estemos tranquilos y el perro, el gato, el pez preocupado. Además que no nos escucha, no nos entiende. Yo he hablado con mi perro, hermanos, y aunque es muy inteligente, según las razas, es el de los perros más inteligentes, el pastor alemán, yo lo veo y le platico y nomás me hace así. Para las orejas. Pero el principio que daba ese conferencista, pues era algo correcto. Necesitamos a un oyente incondicional. Alguien que no se ponga nervioso. Alguien que no piense mal de nosotros por lo que le estamos diciendo. Y no hay nadie mejor que nuestro Dios. Yo le dije la semana pasada, Dios siempre está disponible para escucharnos. Siempre está en línea. Nunca se le va la señal. No se queda sin saldo. Y nunca está lo suficiente ocupado, aunque lo está, pero siempre nos atiende. Siempre nos escucha. Así que yo te animo a que tu oyente incondicional no sea tu mascota, sino sea nuestro Dios. Porque ¿quién mejor que Dios para escuchar, para entender, para animarnos, para alentarnos a seguir adelante y alcanzar nuestros propósitos? La Biblia nos dice: pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Termino diciéndote lo siguiente: si tú no puedes experimentar la paz duradera de Cristo en tu vida, tal vez es porque
no estás siguiendo estos consejos que hemos visto en la palabra, o tal vez es porque aún no le entregas tu vida a Cristo Jesús. Si tú no estás experimentando esa paz, es porque o no sigues los consejos que la palabra nos da, o no has entregado tu vida a Cristo. Necesitamos hacer decisiones, hermanos. Necesitamos atender los llamados que Dios nos da a través de su palabra. Y Él nos llama también a experimentar esta paz verdadera. Así que yo te animo, hermano, a que entiendas estos principios. Es necesario que los practiques, porque si no, no vas a poder estar en paz. Pero también es indispensable que entregues tu vida a Cristo Jesús, porque solamente Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La paz no es una vida sin problemas. Paz es experimentar una perfecta calma en medio de las tormentas más grandes de la vida. Y eso es algo posible. Eso es algo posible cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que hoy está robando tu paz? ¿Qué es aquello que te preocupa, que te presiona, que te pone ansioso, estresado, deprimido? ¿Qué es? ¿Es la culpa por algún error, por algún pecado de tu pasado? ¿Es una preocupación que has estado cargando desde hace tiempo? ¿Qué te está robando esa paz que Dios ya te ha dado? Porque si estás en Cristo ya has recibido esa paz. Lo dice Romanos, tenemos paz con Dios. Pero yo te pregunto, ¿qué te ha robado esa paz? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus finanzas? ¿Las enfermedades? ¿Alguna otra persona? ¿El miedo? ¿La muerte? ¿El dolor? ¿Qué te está robando tu paz? Sea lo que sea que esté estorbando, quiero decirte que puedes el día de hoy hablar con Dios, entregarle eso que te preocupa a Él y reconocer que eso te está robando la paz de Dios. Debemos confiar, hermanos, en que si oramos, si hablamos con Dios y le entregamos nuestras cargas, entonces tú y yo vamos a experimentar esa paz de la que nos habla la Escritura. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Cristo y nadie más puede y quiere darnos a cada uno de sus hijos. Así que, mi hermano, vivir en paz es posible. Vivir en paz es una realidad, no es solamente una frase positiva, es una realidad que tú y yo podemos empezar a disfrutar y a experimentar, siguiendo los principios de la palabra y entregándole nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que en tu lugar cierres tus ojos, hables con Dios y aquello que identifiques que esté robando tu paz, ahora mismo entrégalo. Ya no lo cargues. El Señor Jesucristo nos hizo la invitación: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Así que, mi hermano, yo te invito a que ya no cargues eso que te preocupa, tú solo, tú sola. Entrégaselo al Señor, porque Él hace ligera nuestra carga. Señor, gracias, porque a través de tu palabra nos desafías a experimentar esta paz, pero hacerlo en plenitud. Reconocemos, Señor, que muchas veces por nuestra desobediencia o negligencia hemos dejado de experimentar la verdadera paz. Pero hoy, Señor, estamos aquí reunidos, habiendo escuchado tu palabra y estos consejos, principios que tú nos has dado. Queremos aplicarlos. Queremos hacerlos una realidad en nuestra vida. Gracias, porque en ti encontramos esa paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Te ruego, Señor, que a mis hermanos, en cualquier situación en la que ellos estén, cualquier problema al que se estén enfrentando, tú les proveas de tu paz, que ellos puedan sentir tu presencia y saber que en todo tú tienes un propósito. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a ti, pero el día de hoy quiere tomar esa decisión, porque ha entendido que para experimentar esa paz verdadera necesita primero entregarse a ti, yo ruego, Padre, que tú le recibas con esos brazos de amor y le muestres que en ti hay un plan y un propósito. Gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña que vivir en paz es algo posible.
Te alabamos, Señor, y te agradecemos por lo que has hablado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.